Toda la documentación planimétrica que provenga de la ejecución de, por ejemplo, un barrio cerrado o un emprendimiento, cualquiera fuera su magnitud y su función, se reflejan en este tipo de documentación gráfica que se refiere a la base de datos y está analizando cada uno de los lotes, en este caso, que definen este barrio particularmente. No solamente tengo una representación gráfica de lo que ocurre, sino también una representación alfanumérica, en este caso, que está apuntando a diferentes tipos de comunidades, diferentes tipos de lotes y las áreas relacionadas con estos elementos vinculadas directamente al modelo de datos espaciales. Vale decir que cualquier cambio que yo ejecuto sobre el modelo espacial, por ejemplo, cambiar el límite entre dos parcelas, vamos a ver las superficies involucradas, estos cambios se van a ver reflejados no solamente gráficamente, sino en los valores relacionales en cuanto a la superficie de cada uno de estos lotes. Este tipo de identificación, este tipo de estudio, esta forma de ver esta planimetría, puede tener diferentes lentes o diferentes ópticas, y todas estas diferentes formas de observar una misma realidad pueden a su vez estar representadas en mecanismos de ingeniería de comunicación de datos, por ejemplo los que aparecen acá, que pueden ser comunicados y pueden ser monitoreados desde diferentes puntos y por diferentes actores. Vale decir que esta información que primeramente estaba generada en esa primera base de datos puede devolvernos un tipo de archivo inmodificable, como es el que aparece acá, que tiene la extensión DWF, como este master plan, y la característica de estos archivos DWF son como los archivos PDF, son absolutamente inmodificables, pero además con el condimento de que puedan ser, por ejemplo, medibles. Si yo necesitara saber cuál es la distancia que hay de un punto al otro, directamente podría, a través de las herramientas de medición, decirle que me tome, por ejemplo, la medida longitudinal de este punto a este punto, por lo tanto yo podría estar definiendo qué tipo de acción tengo que hacer sobre estos 60 metros lineales. O, por ejemplo, si yo necesitara saber cuál es la superficie de algún área que no está definida, por ejemplo, estas áreas deportivas, podría, por ejemplo, medir en forma superficial con algún tipo de acción que yo tenga en mente. Por ejemplo, necesito comprar césped específicamente para esta área, por lo tanto puedo, sobre esta base de datos inmodificable, sacar la superficie para tomar algún tipo de acción. O podría también definir ciertos criterios de marcación, por ejemplo, estos tipos de llamadas, en donde yo podría anotar algo al respecto y que esto que anote quede registrado en esa base de datos central. Todas estas acciones que yo estoy haciendo permiten incorporar a actores no técnicos, por ejemplo, de vigilancia, de mantenimiento, de administración, con esta base de datos primigenia central, que es la que contiene la información en estado de edición. A su vez, toda esta planimetría puede ser visualizable por un software gratuito, como en este caso lo estamos viendo, que se llama Design Review, que permite hacer todo este tipo de acciones sin que yo tenga que entrar en procesos complicados de compra de software ni de preparación de personal para tal efecto. A su vez, esta base de datos que yo la puedo comunicar, esto vuelvo a decir, puede estar en un centro de vigilancia, en un área administrativa, podría estar vinculado con diferentes formas, estos primeros lentes que dijimos en un principio, de ver este emprendimiento. Por ejemplo, yo podría decir que este botón me vincule directamente con las ciertas etapas que este mismo emprendimiento tiene. Ahora, yo esta misma base de datos ahora la estoy viendo de otra forma. Estoy viendo, por ejemplo, cuál va a ser la etapa 1, la etapa 2, y cuáles son las áreas y volúmenes y asignaciones que están vinculadas con este tipo de forma, digamos, de lectura de este emprendimiento. Podría volver, como en este caso, al archivo central, al master plan, y de nuevo acá utilizarlo como una especie de tablero de control que me permita vincularme con diferentes tipos de visualizaciones del modelo central. En este caso, por ejemplo, podría tener este master plan, pero ahora visto por los lotes en función de su superficie y coloreado según superficie. Por ejemplo, estos pueden servir como elementos de marketing o de venta para que yo claramente y gráficamente pueda identificar un lote dentro de todo el complejo.
A su vez también podría tener anexada la superficie que está vinculada con las diferentes comunidades, los diferentes lotes y las diferentes áreas, y tipificados por estos lotes que están entre los diferentes rangos de superficie. Estas son todas formas de ver esta misma información vinculadas a este modelo central, y cuando este modelo central cambie, por supuesto estos valores también van a cambiar. También podría tener todo tipo de información, por ejemplo, información documental. Por ejemplo, podría tener una foto de un cierto lugar. Esto simplemente es un ejemplo. Podría tener diferentes tipos de fotografías que me ilustren al respecto de un área en particular. Podría tener diferentes tipos de legislación al respecto. Por ejemplo, cuando yo hago clic acá, me dice las normativas de construcción. Estas serían unas alturas, simplemente es un ejemplo, reglamentarias que van a tener que cumplir cierto tipo de construcción dentro del emprendimiento. O podría leer, por ejemplo, todos los planos de infraestructura, que son tendidos de agua, por ejemplo, redes cloacales, iluminación, que tenga este mismo complejo. Y por supuesto, desde cualquier punto poder volver al modelo central. Yo también podría definir diferentes tipos de información planimétrica de cada una de las parcelas. Por ejemplo, si yo vinculo estas parcelas con sus datos anteriores planimétricos, podría, haciendo un clic en esa parcela, levantar, por ejemplo, la información planimétrica de los planos de obra aprobados que tenía ese bien. Y, por supuesto, volver al modelo central de los datos y toda esta alimentación planimétrica, que podría llegar a ser arancelaria o qué tipo de actor es el que está utilizando o ocupando ese lote, podría definirla como si fuese una historiografía, no solamente gráfica, sino también todo el carácter alfanumérico dentro de cada una de las parcelas. Por lo tanto, la administración y la ubicación de ese bien dentro de todo el ejido es en forma automática. Si yo no sabría dónde está el lote 40, por ejemplo, dentro de toda esta cantidad de información, podría fácilmente buscar esta información pidiéndole al sistema que me lo ubique con un tipo de carácter en particular. Por ejemplo, esto de definir al lote número 40. Entonces podría decir que me encuentro el lote número 40 y el programa va a hacer un proceso de búsqueda dentro de todo el tipo de información que va a tener, digamos, este emprendimiento, este complejo. Me va a encontrar ahí perfectamente después el lote número 40. Y simplemente con un solo clic sobre el objeto encontrado me va a llevar perfectamente la ubicación de determinado posicionamiento. Estas ubicaciones, estas georreferenciaciones de elementos, podrían estar definidos no solamente al tema del loteo, sino a planos de infraestructura, definiendo llaves, definiendo esclusas, definiendo tendidos, definiendo tableros, etcétera. Todos aquellos elementos que complementan y son necesarios a la hora de hacer el mantenimiento preventivo y predictivo del lugar.